Gloria a Dios. Esta Biblia que yo tengo aquí dice que está conformada del Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver qué dice la suya. Y es una antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Dice eso. Y revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Y nos dice que hay otras versiones, 1862, 1909 y 1960. ¿Verdad que sí? Es decir que me parece que la mayoría en esta noche portamos la misma versión, una misma versión de la Biblia, ¿verdad que sí? Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Antes de adentrarnos, yo quisiera que ustedes esa Biblia que tienen la abran, por favor, en el libro de Esdras. Alabado el nombre del Señor. Esdras, capítulo 7, verso 6. Esdras, capítulo 7, Esdras 7, verso 6 y verso 11. Vamos a leer en el nombre del Padre. Pueden quedarse sentados, pero con toda reverencia a los niños y todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 6. Dice así. Gloria a Dios. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Qué le parece? Vamos a pasar al otro verso, al verso 11, ¿sí? Dice así: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Les invito a que pasemos al próximo libro, que es el de Nehemías, capítulo 8. ¿Lo tienen, hermano? Vamos a leer los versos 1, verso 4, verso 8, verso 13. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Pasemos al verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. ¿Qué le parece? Vamos a pasar al verso 13. Bueno, ya que ustedes insisten, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, preste atención, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora sí podemos pasar al 12.
Gracias. Al 13. Bueno, ya que ustedes insisten, al 13 pues. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos convencidos de que esta es tu palabra y que las mismas son espíritu y son vida. Señor, habla a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se supone que este es el culto en donde más se reúne el colágeno de la iglesia, ¿verdad que sí? Donde más colágeno hay. Porque este es un culto de jóvenes, ¿verdad? Esa hormona que le da a uno como esa apariencia de joven, vamos a llamarle eso colágeno. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero que los jóvenes y también los adultos estén bien atentos. El primer día de estas disertaciones sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, nuestros hermanos Bepi Arias y nuestra hermana Wendy Cruz nos estuvieron dando algunos consejos sobre este libro y nos estuvieron dando algunos datos que entendíamos eran de mucha importancia. Alabado el nombre del Señor. Todos ustedes, hermanos y hermanas, están totalmente convencidos de que ese libro que usted porta es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Usted anda con la palabra de Dios debajo del brazo, para arriba y para abajo. Alabado el nombre del Señor. Aunque a veces el enemigo nos trae tal turbación que en los momentos de problemas, de dificultades, ni atinamos a leer la Biblia, a pesar de que es la palabra de Dios. Y mire, estamos totalmente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y a este libro se le empieza a llamar el canon de las Escrituras. Empieza a llamársele el canon de las Escrituras a la parte del Antiguo Testamento y también el canon de las Escrituras a la parte del Nuevo Testamento. Como dijera nuestra hermana Wendy en la primera noche, ese libro que usted porta ahí, que le llamamos la Biblia, consta ¿de cuántos libros? 66 libros, ¿sí? Y el Antiguo Testamento consta de 39 libros. Y el Nuevo Testamento de 27 libros, que va a sumar los 66 libros. Alabado el nombre del Señor. Ese es este libro, la Biblia evangélica, nuestra Biblia evangélica. Más, la Biblia católica no es como la nuestra, en el sentido de que tiene 7 libros extra, que es lo que vamos a llamar más adelante los libros apócrifos o deuterocanónicos. Y luego vamos a explicar esto, alabado el nombre del Señor. Porque ellos han incluido, valga la redundancia, 7 libros más. Es decir, que 66 más 7 nos va a dar 73 libros, que es lo que tiene la Biblia de la secta católica. Alabado el nombre del Señor. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Y más adelante vamos a ver un poco de la discusión de por qué 7 más y por qué 7 menos la nuestra. Alabado el nombre del Señor. Pero así es. Y fue precisamente Atanasio de Alejandría
en el año 300 después de Jesucristo, quien aplica este término de el canon. Alabado el nombre del Señor. El canon. El canon es una palabra que proviene del griego, que significa regla o caña de medir. También puede significar síntesis y estándar. En otra palabra, nosotros andamos con el estándar de la palabra de Dios. Nosotros andamos con la caña de medir de Dios. Es decir, cuando usted quiere medir su estatura, cuando usted quiere medir su estatura espiritual, no tiene que mirar al hermano que le queda en la grada de enfrente, ni al hermano que le queda a la derecha ni a la izquierda. Usted simplemente se va a la palabra de Dios y usted se lee allí aquellos libros que están destinados para enseñarnos doctrina, y a través de ese espejo usted puede darse cuenta si está o no está haciendo lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, y sabe cuál es la estatura que usted tiene. Aunque usted no lo crea, pero es así, porque es el canon y estamos de acuerdo. Aunque los hebreos no utilizan el término canon, sino más bien el libro santo, así le llaman, libro santo. Y nosotros de este lado le llamamos el canon, alabado el nombre del Señor. Este libro Esdras, del cual nosotros leímos, lo divide en tres partes, que es la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o la escritura santa. Así le va a llamar Esdras. La va a dividir Esdras, este libro. En las escrituras, cuando usted encuentra la parte que dice, pero cuando el Señor dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, le está diciendo que tienen la palabra, lo que conocían o lo que conocen los hebreos como su Biblia, que es el Antiguo Testamento. Amén, mis hermanos. Es decir, que aún en la palabra de Dios también se refiere a ella como Moisés y los profetas. Y cuando habla de Moisés y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Pero se está refiriendo del Antiguo Testamento sin los 7 libros apócrifos que la Iglesia Católica tiene en su libro, en su Biblia. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo llega a nosotros todo esto? En el año 330 después de Cristo, el primer emperador cristiano, Constantino, ordena que se hagan 50 Biblias. ¿Para qué? Para diseminarlo entre las diferentes iglesias de su reinado. Eso hace Constantino, y es allí donde por primera vez nosotros podemos tener una compilación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y así vamos a ir caminando hasta llegar a Casiodoro de Reina. Un momentito. Alabado el nombre del Señor. Amados hermanos, hay varias razones por las cuales la parte del Nuevo Testamento se tenía que conformar ya como un canon. 3 razones. Número 1, el deseo de los cristianos de tener por escrito la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, ya existían libros apócrifos que estaban enseñando falsas doctrinas. Y otra razón era la traducción de la Biblia era importante para poderla predicar a los diferentes pueblos. Es decir, que estas 3 razones básicas van a empujar
para que de una vez y por todas se consolide en lo que hoy llamamos el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que hoy nosotros tenemos, que está conformado, como usted sabe, por los 4 evangelios, ¿verdad que sí? Están también los hechos, las epístolas de Pablo y también las epístolas generales y el Apocalipsis. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y en cuanto al Antiguo Testamento, ya todos nosotros sabemos que el primer escritor de la Biblia, ¿quién fue? Moisés, dígalo sin miedo. Fue el primer escritor, Moisés, de la Biblia. Alabado el nombre de Cristo. Y Moisés, usted sabe lo que escribió Moisés. ¿Qué escribe Moisés? El Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo escribe Moisés. Ahora bien, amados hermanos, todos nosotros sabemos que en el período intertestamentario, es decir, entre el período de los 2 testamentos, es decir, los 400 años que transcurrieron aproximadamente entre Malaquías y Juan, ahí surgieron muchas escrituras. Y a esas escrituras que surgieron ahí se le llamaron también libros apócrifos. Alabado el nombre del Señor. Y en ese periodo de tiempo surgieron 2 libros muy mencionados, aunque no forma parte de nuestra Biblia. Son libros ricos en la historia del pueblo de Israel, de ese periodo, que son los Macabeos. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Entonces, en ese espacio de tiempo surgieron otras tantas escrituras y cosas extrañas surgieron ahí. Por eso se hacía, imperante que este libro se conformara, estos libros se conformaran en uno solo, que es el libro que usted tiene en su casa, el libro que usted está a la iglesia, que es el libro que usted escudriña, que es las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. ¿Me siguen los hermanos? Ahora, ¿cuál fue el criterio que se utilizó para poder decir este libro es canónico y este libro no lo es? ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para decir este libro es inspiración divina y aquel libro no es de inspiración divina? Se tomaron en cuenta varias cosas. Yo le voy a mencionar 4 nada más, porque no nos vamos a pasar la noche en esto. Número 1, si fue escrito por un apóstol o con su autoridad, entonces ese libro se iba a incluir dentro del canon del Nuevo Testamento. Número 2, si era leído en todas las iglesias y a la vez aceptado como inspirado, también se escogía ese libro como canónico, como inspirado por Dios. Número 3, si tenía ayuda y edificación para las necesidades espirituales del hombre, se escogía ese libro como canónico. Y número 4, si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo, que era autoritativo. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo: yo no les voy a dejar huérfanos, yo le voy a enviar el Consolador, yo le voy a enviar el Espíritu Santo, el cual os conducirá a toda verdad y a toda justicia. Es decir, que el papel del Espíritu Santo fue preponderante, fue muy importante para poder saber cuáles de los libros que se estaban sorteando en ese momento eran o no de inspiración
divina. Alabado el nombre del Señor. Va a surgir, hace rato le vengo hablando de los libros apócrifos. Libros apócrifos, la palabra apócrifa también es un adjetivo griego que significa secreto u oculto. Y también muchas veces se utilizaba para aquellas escrituras que se escribían en código, que eran secretos, de índole secreto, que solamente se le manifestaban a los adeptos que seguían cualquier movimiento. Alabado el nombre del Señor. Eso es lo que vamos a entender como apócrifo. En la iglesia primitiva, la palabra apócrifo también vino a significar esas escrituras apocalípticas. Esas escrituras apocalípticas que se escribían en contra de cualquier rey que no gozaba de la simpatía de un núcleo, de un pueblo. Entonces ellos endechaban en esas escrituras en contra de ese reino. Pero si ese reino agarraba esa escritura y la entendía, pobre de la vida, pobre del cuello, pobre de la cabeza de aquellos que escribían esas apocalípticas. Por esto, estas apocalípticas se escribían en código, valga la redundancia, que solamente las entendían aquellos que conocían el código. Amén, hermanos. Eso pasaba con esas apocalípticas. También vino a significar espúreos, heréticas o falsificadas. Y aquí quiero, amados hermanos, que entendamos algo. El Señor dice a través de su palabra que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Porque el enemigo de la justicia, cuando vio que Jesús lo venció en la cruz del Calvario, que no pudo derrotarle con sus tentaciones cuando fue llevado al desierto, entonces va a atacar lo que es la palabra escrita y va a levantar personas desaprensivas que van a adulterar lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, y van a tratar también de escribir otros libros con semejanza, con apariencia de piedad, para tratar de confundir lo que es la iglesia de Dios. Míralo de esta forma. Míralo de esta forma, hermano. No se me duerma todavía. Todavía apenas estamos calentando el brazo. Míralo de esta forma. Imagínese que usted necesita transfusión de sangre. ¿Verdad que sí? Usted está enfermo y de buena primera hay que practicarle una operación. Y es seguro que usted va a perder tanta sangre que será necesario que se le haga una transfusión. Sígame, hermano. En esa transfusión de sangre, usted tiene un enemigo muy poderoso que tiene acceso al hospital donde usted le van a operar. Y esa persona, de todas las pintas de sangre, va a sacar una y va a poner una enferma. Con el SIDA puede ser, o con una sífilis, lo que sea. Imagínense que esa sangre ya la habían analizado, ya la habían preparado, no más que para suministrarle la sangre, ¿sí? Y él tenía el poder de llegar a ese sitio y quita una de las buenas y pone la mala. Alabado el nombre del Señor. Eso era lo que el enemigo estaba tratando de hacer en el comienzo, cuando se forma el canon de las Escrituras. Porque si él logra penetrar cualquiera de estos libros apócrifos en lo que hoy día es la palabra de Dios, nosotros estaríamos con enseñanzas extrañas dentro de la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Y entonces nosotros seríamos un cuerpo muerto.
¿Me comunico, amados hermanos? Pero gracias a Dios que uno de los criterios utilizados para seleccionar lo que es el canon del Nuevo Testamento era que el Espíritu Santo de Dios diera testimonio de que esa palabra era autoritativa. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo se mueve en este momento y da testimonio de que este libro es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento también hubo apócrifos. Y podríamos nombrar un sinnúmero, pero vamos a mencionar unos cuantos. Primero y segundo de Esdras, Tobías, Judith, los restantes de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Epístola de Jeremías, el cantar de los 3 jóvenes santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, que no es mi hijo Isaac, primera y segunda de los Macabeos también. Alabado el nombre de Cristo. ¿Usted se imagina que toda esta escritura hubiera plagado lo que es la Biblia, la palabra de Dios? Y cuando usted lee alguno de estos libros apócrifos, ahí aparecen cosas extrañas, extrañísimas. Alabado el nombre del Señor. Hace rato le decía que el primer escritor de la Biblia fue Moisés, y estamos de acuerdo con esto. Durante el reinado agarraron el Antiguo Testamento y lo guardaron también, que no va a ser luego en el reinado de Josías, Segunda de Reyes, capítulo 21, versos 16, 22, 18, que van a aparecer precisamente la ley y los profetas. Y cuando aparecen estos libros, cuando aparece la Biblia una vez más, como dice nuestra hermana Norca, lloraron. Pero lloraron de alegría y de tristeza a la vez. ¿Sabe por qué? Porque no le pusieron una pinta de sangre enferma, sino que quitaron todas las pintas y no había manera de resucitar a ese muerto que se llamaba Israel. Gloria a Dios. Pero el Señor, en su infinita misericordia, escarbando, aparece la Biblia, aparece el Antiguo Testamento. Y hubo lloro, y hubo gozo, hubo alegría, y hubo tristeza. Alegría porque ya sabían qué era lo que tenían que hacer. Y tristeza porque se dieron cuenta que lo estaban haciendo muy mal. Muy mal. Amados hermanos, el enemigo de la justicia, valga la redundancia, es totalmente enemigo de que usted y yo escudriñemos la Biblia, escudriñemos la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, estamos escuchando nada más y nada menos que la voz del mismo Dios. Preste atención a esto. Preste atención a esto, hermano. El enemigo quiere que nosotros nos la pasemos comiendo algarroba. Y no voy a decir cómo le llaman en el campo de mi papá la algarroba. No, señor. No me obligue. Alabado el nombre de Jesús. No. Eso es lo que el enemigo de la justicia quiere. Que nosotros nos la pasemos comiendo basura. Y que no escudriñemos la palabra de Dios. Cuando hay una persona que no escudriña, o un cristiano que no escudriña, la palabra de Dios se mantiene lánguido, se mantiene anémico, se mantiene
hermano flaco se mantiene cuasi enfermo. Porque el enemigo entonces le va a inyectar su palabra, la palabra que él quiere que usted le crea. ¿Verdad que sí, hermanos? Amados hermanos, usted dirá, ¿y para qué fue que leímos tanto de Esdras? Porque Esdras no solamente era un escriba, Esdras no solamente era un sacerdote, Esdras era un escriba, era un copista, era también un guardián de la palabra de Dios y también era un maestro de la palabra de Dios. Eso fue lo que leímos. Usted tiene que ser lo mismo. Usted tiene que ser un copista, escribir a sus hermanos. Cuando usted escriba carta a sus hermanos, mándele un texto, mándele un verso, conviértase en un copista. Aleluya. Conviértase también en un guardián de la palabra de Dios. Pero no un guardián solamente del libro físico. Conviértase también en un guardián de la palabra de Dios. Pero no un guardián solamente del libro físicamente, Carlos, sino un guardián, una persona que guarda, que cuida la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Esto no es un club, hermano. ¿Qué le pasó al varón? Esto no es un club. No. Aquellos que piensen que el Evangelio de Jesucristo y la iglesia de Dios es un club, están totalmente equivocados. Nosotros tenemos que ser como Esdras, copistas, guardianes y también maestros. Y si usted no puede enseñarle al prójimo, enséñese a sí mismo a través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios. Permítame resumir de esta forma cómo llega a nosotros la Biblia. A inicio del siglo III antes de Jesucristo, se escribe una versión de la Biblia que le van a llamar la versión de los 70 o la Septuaginta. Y esa Biblia se va a traducir del arameo al griego. Amén. A esta Biblia se le va a agregar 7 libros más y 8 más. Alabado el nombre de Cristo. Se le agrega a Tobías, a Judith, primero y segundo de Macabeo, sabiduría, eclesiástico o Sirac. Y esta Biblia se va a escribir precisamente en Alejandría, en esa ciudad, en ese imperio que conformara Alejandro Magno. ¿Recuerdan, hermanos? Un poco de historia. Y se le llama la versión de los 70 porque se agarraron a 70 varones escribas para que escribieran esta Biblia. Ya al final del siglo I antes de Cristo, alabado el nombre del Señor, en Palestina se va a escribir otra Biblia, otra versión, que se le llamó precisamente la Biblia de Palestina, y fue en un pueblo de Palestina llamada Jania, y se va a traducir del griego al arameo. Alabado el nombre del Señor, del griego al arameo. Y esta fue hecha por rabinos de una escuela judía. Pero los que copiaron esta Biblia, óigame, tuvieron el cuidado nada más de traducir los 39 libros que nosotros tenemos hoy día en nuestra Biblia. Alabado el nombre del Señor. Qué bello es el Señor. Porque ellos cerraron la Biblia, es decir, el canon del Antiguo Testamento se cierra
presta atención a esta fecha, se cierra con Esdras en el 458 antes de Cristo. Y también se cierra con Nehemías en el 445 antes de Cristo y con Malaquías en el 433 antes de Cristo. Y eso hicieron estos rabinos judíos. Gloria al nombre del Señor. Sigamos para adelante, hermanos. Ya sabemos que hay una Septuaginta y que también hay una Biblia que le vamos a llamar la Palestina. También hay otra Biblia que se escribe aproximadamente en el año 383 después de Cristo, que es la Vulgata Latina, que se va a traducir ahora del hebreo al latín. Y se va a tomar como base precisamente la Biblia de Palestina, se va a traducir de ahí del hebreo al latín, los 39 libros del Antiguo Testamento, y se va a agarrar entonces de la Septuaginta los 7 libros que yo le mencioné, para que esa Vulgata Latina entonces esté conformada por ¿cuántos libros? ¿Por cuánto? Alabado el nombre del Señor. Y esta fue hecha por San Jerónimo. Caminando un poco más en el tiempo y hacia el año 1569, como usted pudo leer allí en su Biblia, el Señor va a levantar a un varón abnegado que era católico, pero que se convirtió a Jesucristo. Se convierte, Casiodoro, se convierte a Cristo, se convierte al Evangelio y va a escribir la Biblia del oso. ¿Por qué la Biblia del oso? Hermano, lo que este hombre pasó para poder legarnos la primera Biblia española, en español, ese hombre tuvo que dejar su tierra natal, tuvo que dejar España, tuvo que irse a Francia, tuvo que irse a Inglaterra, y donde quiera trataban de echarle mano. Y este hombre, andando de aquí para allá, de allá para acá, siempre andaba con sus escritos, escribiendo y traduciendo la Biblia para legarnos la primera Biblia en español que hoy día tenemos. Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué la Biblia del oso? A este hombre lo buscaron tanto para destruir su obra. Oiga, lo que es el enemigo de la justicia. Y déjeme decirle, mire hermano, tenga mucho cuidado. No se me duerma, tranquilo. Tenga mucho cuidado porque el enemigo de la justicia penetra hasta, si fuera posible, en aquellos que se dicen ser hijos de Dios. ¿Usted sabe por qué le digo esto? ¿Sabe por qué? Yo le digo esto porque en ese entonces estaba de moda lo que era esa lucha del protestantismo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se siente herida por la salida de este hombre, porque se convirtió, y también pues la salida de Martín Lutero, sí. Pero en ese entonces también estaban los calvinistas, que se supone eran protestantes, eran evangélicos también. Sí, amados hermanos, y nada más y nada menos, se levantó la Iglesia Católica, se levantaron aún los mismos protestantes en contra de este hombre. ¿Sabía eso usted? ¿Usted sabía eso? Alabado el nombre del Señor. Y como lo andaban buscando para matarlo, y al final el pobre, sí, gloria a Dios, pero escribió la Biblia. Él buscó la forma de introducir la Biblia, la disfrazó de tal manera que no puso donde se había impreso.
ni tampoco él se identificó como quien lo había escrito, simplemente la Biblia del oso. Cuando lanzaron la Biblia del oso en España, que la vieron, oh, pero qué obra más interesante, pero desde que se enteraron que la había escrito este varón, la destruyeron. Entonces, él vuelve a tirar otros ejemplares, ya no como la Biblia del oso, sino sin la Biblia del oso, con otra cubierta, con otra tapa, para que nos llegara hoy a nosotros lo que usted tiene en su Biblia. Para que usted vea lo que es el celo, porque había un celo, era un celo que había espiritual con los demás protestantes. Hermano, no permita que el celo toque la puerta de tu corazón, toque la puerta de tu mente, porque el celo no es de Dios. Ese celo enfermizo, ese celo que hace daño no es de Dios. Después que murió, óigame, después que murió este varón de Dios, que agarraron la Biblia del oso y que la analizaron, no encontraron sino una sola falta, y fue una falta tipográfica, es decir, una sola falta de imprenta, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Y esa Biblia la analizaron los católicos y la analizaron nada más y nada menos que los protestantes de su época. Y tuvieron que concluir con que era la Biblia más completa, más perfecta que había jamás pasado por sus manos. Pero ¿qué pasó? El enemigo de la justicia, tratando de meter una pinta de sangre envenenada para hacerle daño a todo el cuerpo. Pero este varón se mantuvo, anduvo peregrino por todo el mundo, de España, Francia, Inglaterra, aleluya, y haciendo su trabajo, haciendo su labor, para legarnos entonces lo que hoy día nosotros tenemos como esta Biblia, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que hoy día para nosotros es muy fácil agarrar esta Biblia y leerla y escudriñarla. Pero esta Biblia que usted tiene costó mucho sacrificio. Sí, fue grande el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él sabía lo que venía después. Alabado el nombre del Señor. Yo quiero leerle, ya para terminar, quiero recomendarle a los hermanos, discúlpenme que no le dije de dónde extraje todo el material. Sí, tengo que hablarle de eso. Si alguien quiere tener más datos de lo que estoy hablando, le recomiendo que se lea el libro que lleva como tema Hermenéutica e Introducción Bíblica, de E. Lund y A. Lund. Y también les recomiendo que ustedes se vayan a esta página del internet, http://amen.net /LB artículos conspiración.html. Usted va a encontrar ahí, con el tema que dice Conspiración contra las Sagradas Escrituras, un documento, la primera parte de 31 páginas, y la segunda parte creo que tiene 49 páginas. Léaselo, que ahí es todo un filete lo que hay. Alabado mire, que yo tenía otros libros que me habla del canon, y yo lo dejé a un lado porque este material está más fresco. Y es importante que usted se aperciba del peligro que hay hoy día
con muchas versiones de la Biblia que andan por ahí. Pero no vamos a tocar eso en esta noche. Ya en otra oportunidad podríamos hablar de esas versiones de la Biblia que tienen muerte en la olla. Sí, pero esa ya todo el mundo lo sabe. Eso todo el mundo lo sabe. Pero Biblias que se dicen ser evangélicas tienen cosas que hay que tener cuidado. Y ese documento le para a uno así las antenas. Gloria al nombre del Señor. Les decía a mis hermanos que Cipriano de Valera en el 1602, sí hermanos, va a agarrar la Biblia, esta versión de Casiodoro de Reina, y le va a hacer algunos arreglos, algunas correcciones. Pero mire cuáles son las correcciones que él hace. No vaya usted a pensar que él se metió de que en el texto así, que cosa tan profunda, ¿no? No hizo eso. Lo único que hizo este muchacho, Cipriano de Valera, fue, sí, él lo único que hizo fue agarrar, mire hermano, los comentarios al margen que le había hecho Casiodoro, los comentarios al margen, los modificó, los comentarios, y algunos los quitó. Ese fue todo el arreglo que le hizo este varón. Y ya por eso, él se gana en la portada, con letra grande, Reina Valera. Es decir, la combinación de los dos apellidos, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Es decir, Reina Valera. No, alabado el nombre de Jesús. Yo quiero que ustedes me permitan leerle algo de aquí, de este documento, para que usted vea lo interesante que es. ¿Me permiten? ¿Sí? Tenemos tiempo todavía. La primera edición de la Biblia traducida por Casiodoro de Reina se publicó en 1569, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Después Cipriano de Valera revisó en el año 1602 después de Cristo, la traducción de Reina, y desde entonces se conoce este trabajo como la versión Reina Valera. Marcelino Menéndez y Pelayo, el más grande crítico literario que ha producido España en toda su historia, ha rendido tributo de reconocimiento y admiración a la versión Reina Valera. Estamos hablando de crítico fuerte. Oiga esto también. Desde que vio la luz en 1569 hasta el presente, más de 400 años, puede afirmarse que la versión Reina es la reina de las versiones. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Sigue diciendo: su lenguaje no ha sido igualado por ninguna otra versión en español, y su fidelidad a los textos originales no ha sido superada aún. En este tiempo, esto es un documento fresco, hermano. Ande orgulloso, ande seguro que este libro que usted tiene es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo no le da testimonio a usted. No le da testimonio al Espíritu Santo. Este hombre fue ungido por el cielo para agarrar precisamente los manuscritos más antiguos para traducirnos directamente del lenguaje original hasta nuestra lengua madre. Gloria a Dios. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Gloria a Dios. Un trabajo, mire, un trabajo secular grandioso y un trabajo espiritual mucho más grande todavía. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Yo le voy a leer esto. Oiga lo que dice este muchacho. Este muchacho tiene una pluma dura. Reina Valera es la versión que las sociedades bíblicas han venido distribuyendo
para el mundo de habla castellana desde su fundación a principios del siglo XIX. En 1893 publicaron la llamada versión moderna. ¿Cuántos se recuerdan de esa versión? Pero oiga lo que dice, traducida por H.B. Pratt, versión que merece el calificativo de ortodoxa. Si el propósito de las sociedades bíblicas era que la versión de Pratt tomase el lugar de Reina Valera, fracasaron en tal deseo. Y es así. Yo hoy día prefiero esta Reina Valera. En una ocasión yo tuve en mis manos la Biblia del Oso, la primera, la que él escribió, y porque estaba escaso de moneda, por eso no compré esa Biblia, pero donde yo la vea, yo la voy a comprar, aunque no le entienda nada. ¿Usted sabe por qué razón? Porque el español del 1500 y el español ahora son dos cosas diferentísimas. No es lo mismo ni es igual, y hasta se escribe diferente. Sí, Busarcé, su merced y cosas así. Y su merced querría no, en esa no, después, porque es después. Esa es la de él. Sí, esa es de él. Yo la voy a comprar de todas formas. Yo sé que mi esposa me va a dar el permiso de yo gastar esos chelitos y comprar esa Biblia, que hasta ella se va a gozar. Alabado el nombre del Señor. Déjeme leerle algo más, hermano. Tranquilo, tranquilo, calma. Oiga esto, hermano. Esta parte duele un poco esta parte, pero hay que escucharlo. Con el correr de los días se va acentuando la división en la esfera del cristianismo entre liberales y conservadores, entre apóstatas y ortodoxos. Los primeros se aprestan para el ataque, los segundos para la defensa. Hoy día, amados hermanos, hay un movimiento de liberalismo, de liberales, que están llegando hasta la misma Biblia. Asegúrese de que usted tiene esa versión. Alabado el nombre del Señor. Porque es que el enemigo no se puede quedar quieto. Oiga lo que dice. Reina Valera fue buena por espacio de 400 años, pero ahora, de la noche a la mañana, los liberales, entre comillas, oiga, dicen que se ha vuelto mala, indigna de confianza y que debe ser sustituida por otra versión de factura liberal. Lo de factura liberal es un comentario del que escribe este documento. Alabado el nombre de Jesús. Y entonces él va a pasar a analizar esta situación que se está dando. Cuando le llegue una versión que no sea esta de la Biblia, usted la va a tomar y la va a leer nomás para cultura general. En otras palabras, analícela con ojo crítico, con sentido crítico. Todos ustedes saben que fue Gutenberg quien inventó la imprenta, ¿verdad que sí? En el 1450. Hasta entonces, el que quería una Biblia o parte de ella tenía que copiarla o pagar a quien se la copiase. Los que escribieron los libros que integran la Biblia fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero los que han sacado copias manuscritas no tenían el don de la inspiración divina y pudieron equivocarse, y se da por sentado que algunos cometieron pequeños errores, pero pequeños errores. En el año 56 de la era actual, el apóstol Pablo escribió una epístola a la iglesia evangélica de Roma. Supongamos que al fundarse la iglesia evangélica de Milán, Italia, mandasen a sacar copia de la mencionada epístola de Pablo y que el copista cometiese un pequeño error, omitiendo o cambiando una palabra. Si tal cosa ocurriese, de allí en adelante todas las copias que se sacasen de la primera copia de la iglesia de Milán llevarían el supuesto pequeño error. Ahora bien, en la actualidad existen más de 4.000 manuscritos del Nuevo Testamento y no concuerdan todos
en 100%. Hay pequeñas, pero pequeñísimas diferencias debidas a omisiones y cambios de palabras. Pero estas diferencias no afectan ninguna de las doctrinas del Nuevo Testamento o de la Biblia en general. Los manuscritos originales no se han conservado. Es decir, que hoy día lo que tenemos son copias. Alabado el nombre de Jesús. Y es importante que ustedes sepan esto. Oiga esto, hermanos. En la actualidad hay unas 8 o más versiones traducidas por miembros de la Iglesia Católica. Una de ellas, Dios habla hoy, es traducida por católicos y evangélicos. Y una traducida por evangélicos solamente, que es la Reina Valera. Además hay otras versiones de traducción del Nuevo Testamento. En cuanto a la evolución del lenguaje, ya yo le platiqué un poco de esto. La fuente de la versión Reina Valera. Oiga esto sí es lindo. No se puede dejar mencionar los masoretas. Si no mencionamos los masoretas, es como si yo no hubiera hablado del canon de las Escrituras. Preste atención, por favor. La primera versión o traducción de los libros del Antiguo Testamento a otra lengua tuvo lugar alrededor del 250 a.C. El rey Ptolomeo II, Filadelfo, gran amante de las letras, mandó a traducir para su biblioteca privada de Alejandría los libros religiosos de los hebreos. La traducción se hizo del hebreo al griego, pero además de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento hebreo, tradujeron otros 15 libros que no habían sido escritos bajo inspiración divina. Aquella traducción vino a llamarse la versión griega o Septuaginta, que ya hace un momento se lo dije. Pero escuche esto. En el primer siglo de la era cristiana existía el Antiguo Testamento hebreo, compuesto de 39 libros. El Antiguo Testamento en griego se componía de 54 libros. A los 39 le habían agregado los 15 que le había dicho al principio. Y los samaritanos tenían un Pentateuco que no coincidía con el de Jerusalén. Tal situación preocupó a los escribas piadosos y respetuosos también de las Sagradas Escrituras. Es decir, aquellas personas que respetaban las Sagradas Escrituras se movieron a preocupación y decidieron tomar medidas para la preservación del texto original del Antiguo Testamento y acordaron lo siguiente. Acordaron adoptar un texto, un manuscrito fijo, normativo y autorizado de los libros del Antiguo Testamento. Masorético, que masora viene a significar examen crítico del texto de la Biblia. Un examen crítico. Y mire lo que ellos hacían. Oiga lo que ellos hacían. Óigame. Y los defensores o preservadores de aquel manuscrito vinieron a llamársele masoretas. Los masoretas asumieron la responsabilidad de sacar copias de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y para evitar errores contaron las palabras de cada libro. Y después de copiar un libro, contaban las palabras de la copia y tenían que cuadrarle como buenos contadores. Tal vez cree usted que se quedó ahí. Y después de copiar un libro, contaban las palabras de la copia. Ahora, para estar seguro que no habían omitido ni añadido palabra a la copia. Hermano, vamos a respetar más ese trabajo que usted tiene ahí, que es la palabra de Dios, sin lugar a duda. Y eso, que todavía no les he platicado de lo que hacían antes que ellos para escribir el nombre de Jehová, que se bañaban, tenían una bañadera, esa gente que salían gastados. Pero espérese, oiga esto, hasta el día de hoy el texto masorético se reconoce como el más fidedigno
y digno de confianza de todos los manuscritos que existen del Antiguo Testamento. Y de ahí sale ese libro que usted tiene, la traducción que tenemos hoy día de Reina Valera. ¿Usted entiende, hermano? Es como para uno emocionarse. Me van a permitir un párrafo más. Debemos agradecerle a los masoretas su piadoso celo por la preservación y pureza del texto original del Antiguo Testamento Casiodoro de Reina, que Casiodoro de Reina tradujo. Amén. La cual es la fuente más confiable que existe hasta el sol, hasta la luna de hoy. Eran hebreos, hermana. Hebrews. Más o menos. Aleluya. Oiga, en la primavera del 1948 se descubrió un tesoro de incalculable valor en relación a la Biblia. De eso nos habló nuestro hermano Leonte, del Qumran. Eso no vamos a hablar de eso, pero sí quisiera decirle lo siguiente. Oiga, en cuanto al Nuevo Testamento, porque yo no puedo dejar de hablar del texto Receptus, pues entonces como si yo no hubiera hablado del canon de las Escrituras. ¿Y con qué se come eso si es un instrumento de música? Ya para terminar. En cuanto al Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina lo tradujo de un manuscrito conocido como Textus Receptus o Textus Receptus. Amén. Que era reconocido generalmente como el texto manuscrito más fiel a los originales de los libros del Nuevo Testamento. ¿Entienden el celo que sentía el mismo enemigo de la justicia con este varón? Era un hombre que Dios le había puesto en su corazón, en su mente, el deseo de hacer una obra cuasi perfecta. Porque era una obra para Dios. Cuando usted vaya a darle algo a Dios, dele lo mejor o no le dé nada. Alabado el nombre de Jesús. Y porque se trataba de la palabra de Dios, por eso él tenía que, óigame, seleccionar lo mejor. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.